En el video de hoy vamos a trabajar sobre los temas conversión de unidades, notación científica y cifras significativas. En muchas ocasiones en física tenemos que realizar operaciones con magnitudes que no son homogéneas, es decir, que necesitamos realizar una conversión de unidades para poder trabajar con ellas. Para esto utilizamos lo que llamamos factor de conversión, que es una relación de equivalencia entre dos unidades de la misma magnitud. Así, por ejemplo, 1 metro 100 centímetros, o entre millas y kilómetro, o entre pies y centímetro, o pulgadas y centímetros. A continuación, veremos algunos ejemplos de cómo trabajar con factores de conversión para homogeneizar unidades. Consideremos una longitud de 3 metros que queremos expresar en centímetros. 3 metros, armamos el factor de conversión 1 metro 100 centímetros. Esto nos permite simplificar la unidad metro y nos queda 3 por 100, 300 centímetros. Ahora consideremos una altura de 800 pies que queremos expresar en metros. 800 pies, armamos el factor de conversión entre pie y su equivalencia en metro, simplificamos la unidad pie y obtenemos el valor en metros correspondiente. Otro caso, una masa de 1800 gramos que queremos expresar en kilogramos. Partimos de los 1800 gramos, armamos el factor de conversión que nos permita expresar en kilogramos, simplificamos la unidad gramo y obtenemos 1,800 kilogramos. Ahora trabajemos una unidad de tiempo, 1 hora 30 minutos, y la queremos expresar en segundos. Convertimos, por un lado, la unidad hora, con su respectivo factor 1 hora 3600 segundos, luego los 30 minutos, con el factor 1 minuto son 60 segundos, simplificamos minuto, y obtenemos 5400 segundos. Ahora vamos a trabajar con una velocidad de 36 km por hora que queremos expresar en metros por segundos. Vamos a convertir primero la unidad de longitud, 1 kilómetro, su equivalencia en metros, y luego la unidad de tiempo, 1 hora y su equivalencia en segundos. Operando esto nos queda 10 metros por segundo. En este ejemplo tenemos una superficie de 10,5 metros cuadrados que queremos expresar en centímetros cuadrados. El factor de conversión 1 metro 100 centímetros, pero ahora lo elevamos al cuadrado, dado que estamos trabajando con una unidad de superficie. Elevamos los 100 centímetros al cuadrado, nos quedan 10.000 centímetros cuadrados. 1 metro elevado al cuadrado nos queda 1 metro cuadrado. Simplificamos y obtenemos la equivalencia en centímetros cuadrados. En este caso, trabajamos con un volumen de 250 centímetros cúbicos que queremos expresar en metros cúbicos. 250 centímetros cúbicos. Armamos el factor de conversión para llevarlo a metro, partiendo de 1 metro 100 centímetros, pero debemos elevarlo al cubo para obtener la unidad de volumen. Elevando al cubo, me queda 1 metro cúbico y 100 centímetros elevado al cubo son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Operando esto,
nos queda el equivalente en metros cúbicos. En este caso tenemos una densidad de 7,85 gramos por centímetro cúbico que queremos expresar en kilogramos por metro cúbico. Partimos de los 7,85 gramos por centímetro cúbico, realizamos la conversión a kilogramos y luego realizamos la conversión de la unidad de volumen. Operando todo esto, obtenemos 7.850 kilogramos por metro cúbico. Un recurso muy utilizado en matemática para expresar números muy grandes o muy pequeños es la notación científica. Un número escrito en notación científica tiene esta forma, donde A es un número comprendido entre 1 y 10 no inclusive, y N es un número entero. Veamos algunos ejemplos. La distancia media de la Tierra a la Luna es 3,84 por 10 a la 5 kilómetros. Esto significa que esta coma, ubicada después del 3, debe correrse 5 lugares hacia la derecha si quiero obtener la expresión decimal de este número. 1, 2, 3, 4, 5. De la misma forma, para el caso de la longitud de onda del láser verde, es 5,32 por 10 a la menos 7 metros. Este exponente negativo me indica que esta coma, ubicada después del 5, debe moverse 7 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esta forma, tenemos la expresión decimal del número expresado en notación científica. En este ejercicio se propone expresar en notación científica cada medida. En primer caso tenemos la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo. Si lo escribimos en notación científica, podemos expresarlo de esta forma. 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Observemos que desde el 3 hay 1, 2, 3, 4, 5 lugares a la derecha. El radio de la Tierra es 6.380.000 metros. Si lo escribimos en notación científica, será 6,38 por 10 a la 6 metros. Es decir, colocamos la coma acá, entre el 6 y el 3, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hacia la derecha. Una pulgada es 0,0254 metros. Escrito en notación científica es 2,54 por 10 a la menos 2. Observemos que si colocamos la coma acá después del 2, deberíamos retroceder 2 lugares hacia atrás. En este segundo ejercicio se nos propone expresar en forma decimal cada medida que aparece en notación científica. El primer caso es la presión atmosférica normal. Si la expresamos en notación decimal, nos quedará 101.325. ¿Por qué? Porque la coma que estaba después del 1 se corre 1, 2, 3, 4, 5 lugares hacia la derecha. Y eso nos da 101.325 pascales. En el punto B tenemos el radio de la Luna, expresado en metros. Si lo pasamos a notación decimal, debemos correr la coma que está después del 1, 6 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el último caso, la longitud de onda de un rayo de luz roja, la coma que se ubica acá entre los 6 debe correrse 7 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos su expresión decimal. Las magnitudes físicas se obtienen experimentalmente mediante mediciones o combinaciones de estas, y por lo tanto
arrastran errores que provienen de las características de los instrumentos que utilizamos o de quienes realizamos estas mediciones. Los errores en las mediciones se clasifican en dos grupos: errores sistemáticos y errores accidentales. Los errores sistemáticos son característicos del instrumento de medición o del método que usamos para medir. Los errores accidentales son debidos a causas fortuitas o variables que no pueden preverse. Los errores sistemáticos se cometen en un solo sentido, o por exceso o por defecto, mientras que los accidentales se caracterizan por el hecho de que son igualmente probables por exceso o por defecto. Los sistemáticos se pueden corregir solo si conocemos el valor de ese error, y los accidentales se pueden corregir aplicando teoría de los errores, que no vamos a trabajar en este curso de ingreso, pero sí es tema de trabajo en Física 1. Los números que se obtienen de contar son exactos, pero los valores que se obtienen de una medida no lo son. Las cifras significativas son los dígitos que se consideran correctos cuando se realiza una medición, es decir, son los números que tienen significado físico. Si, por ejemplo, medimos una temperatura con un termómetro que aprecia hasta la décima de grado Celsius, no tiene sentido expresar la medida como 34,78 o 34,789. Entonces, existen reglas para expresar los resultados mediante cifras significativas. La primera regla dice que los dígitos diferentes de cero siempre son significativos. Y los ceros al comienzo de un número no son significativos, que los ceros entre dígitos siempre son significativos y que los ceros al final de un número sin punto decimal pueden o no ser significativos. Observemos las siguientes cantidades y analicemos cuántas cifras significativas tiene cada una de ellas. En el primer caso, tenemos 3,42. Una, dos, tres cifras significativas. En el segundo, recordemos que los ceros a la izquierda no son significativos, por lo tanto, una cifra significativa. En este caso, los ceros a la derecha pueden o no ser significativos. Consideremos que sí lo son, entonces tenemos 5 cifras significativas. En este caso, también, ¿sí? Acá tenemos 5 cifras significativas. En el punto E, ceros a la izquierda no son significativos, y en el último, cuando un número está expresado en notación científica, estas son las cifras significativas. Cuando tenemos que realizar operaciones con cifras significativas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Para el caso de la suma o de la resta, tomemos como ejemplo que queremos sumar 37,24 centímetros más 10,3 centímetros. El primer número tiene 2 lugares decimales, el segundo número tiene un solo lugar decimal. El resultado que obtenemos en la calculadora tiene 2 lugares decimales, pero debemos tener presente que cuando se suma, se toma en el resultado el que menos lugares decimales tiene. Por lo tanto, este resultado debe tener solo un lugar decimal. En el caso de multiplicar o dividir, si multiplicamos, por ejemplo, 12,34, que tiene 4 cifras significativas, por 1,23, que tiene 3 cifras significativas, el resultado de la calculadora nos da todo esto, pero al momento de expresar el resultado debemos aproximarlo o redondearlo al que menos cifras significativas tiene, es decir, a 3 cifras significativas. Entonces, tengamos en cuenta que en suma o resta nos fijamos en los lugares decimales y en la multiplicación o división en la cantidad de cifras significativas.
Con esto finalizamos este video. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro.